Papacitos hermosos. Prepárense, porque lo que están a punto de escuchar no es un simple chisme. Es una radiografía escandalosa de lo que ocurre detrás de las cámaras en el reality más polémico de la televisión. Mi sobrino, el gran Máster Gorila, me pidió que investigara a fondo. Y lo que descubrí me dejó con la boca seca y el corazón indignado. Telemundo está asqueado, sí, así como lo oyen. Asqueado de Lupillo Rivera, al punto de que ya no saben cómo quitárselo de encima sin armar un escándalo mayor. Pero aquí viene la gran pregunta que me tiene dándole vueltas al rosario desde anoche. ¿Por qué, si ya no lo soportan, no pueden simplemente sacarlo por la puerta de atrás? ¿Qué los ata a este hombre que ha pasado de ser una estrella a convertirse en un dolor de muela televisivo? En los próximos minutos vamos a desmenuzar todo. Y cuando digo todo, es todo. Desde el derroche de dinero descarado, con tequilas caros, comidas dignas de un emperador glotón, y hospedajes que ya quisieran los jeques de Dubái. Hasta las traiciones más rastreras entre participantes que se hacen sonrisas en cámara, pero por dentro se están afilando los colmillos. Vamos a hablar de los conflictos internos que la producción ya no puede esconder, de las estrategias sucias de ciertos personajes que quieren manipular el juego desde fuera. Y de cómo una figura que se suponía traería rating terminó convertida en el mayor fracaso del formato. Y aquí es donde te lanzo una pregunta que podría marcar un antes y un después en la historia de los realities latinos. ¿Estamos presenciando el último reality en el que veremos a Lupillo Rivera? ¿Será que, después de esta tormenta, será vetado para siempre por los grandes de la televisión? Capítulo 1, de Estrella a Estorbo, el ocaso de Lupillo en Telemundo. Papacitos, lo que pasó con Lupillo Rivera no es cualquier caída. No. Es una caída estrepitosa, con todo y sombrero, como si el ídolo se hubiera tropezado con su propio ego, y se hubiera ido rodando hasta la indiferencia del público. ¡Ay, Lupillo! Lo que prometía ser el gran regreso estelar del toro del corrido terminó convirtiéndose en una pesadilla televisiva que ni los ejecutivos más optimistas de Telemundo pudieron maquillar. Pero vamos por partes, porque aquí no se trata de juzgar a la ligera. No. Vamos a entender cómo fue que una figura como Lupillo, que alguna vez llenó escenarios y encabezó titulares, terminó arruinando la temporada entera de un reality que apostaba por el escándalo como motor de audiencia. Telemundo lo trajo con todas las esperanzas del mundo. Lo anunciaron como su fichaje bomba, lo vistieron de estrella consagrada, con un contrato jugoso que incluía hospedaje lujoso, bebidas a placer y todo lo que su bigote antojara. La expectativa. Que Lupillo hiciera explotar las redes, que generara conversación, que se peleara con medio mundo, y le diera a la audiencia el morbo que tanto buscaban. Pero el reality nunca despegó. Y peor aún, Lupillo no solo no dio rating. Se volvió una carga pesada, incómoda, insufrible. Dicen las malas lenguas que desde los primeros días, el ambiente con él era insoportable. ¿Peleas? Varias. ¿Berrinches? Diarios. ¿Exigencias ridículas? A montones. Que si no quería que lo grabaran de tal ángulo, que si no le enfocaran la panza, que si no quería compartir espacio con ciertos compañeros. Como si estuviera en su rancho y no en una producción internacional. Y ojo, no es que el formato no funcione. Claro que funciona. Solo hace falta recordar cómo Maripili, en otra temporada, se convirtió en la reina absoluta del show. Ella sí sabía jugar el juego del reality. Entraba, peleaba, se defendía, lloraba, se paraba fuerte y ganaba simpatías. Tenía historia, tenía narrativa, tenía garras. Hasta el público la sentía real. ¿Y Lupillo? Lupillo parecía más bien un señor amargado en una boda familiar, haciendo caras, juzgando a todos y esperando que le sirvieran su plato sin tener que levantarse. ¿Dónde quedó aquel Lupillo carismático, el que se reía de sí mismo, el que sabía ganarse a la gente? Desapareció. Y en su lugar llegó alguien sobrado, hostil y profundamente desconectado del formato. Ni siquiera logró crear alianzas sólidas. Dicen que todos, absolutamente todos, terminaron hartos de él, dentro y fuera del encierro. Pero, ¿saben qué fue lo peor, mamacitos? Que ni el escándalo lo salvó. Porque hay personajes que, aunque caigan mal, jalan público. Son esos villanos que amamos odiar. Pero Lupillo no fue ni héroe ni villano, solo fue ruido, sin forma ni fondo. Y eso, en televisión, es pecado mortal. En resumen, Telemundo apostó por la nostalgia, por la figura del Lupillo famoso y escandaloso de otros tiempos, creyendo que todavía tenía chispa. Pero lo que recibieron fue un personaje agotado, sin estrategia, sin gracia, sin conexión. Un gasto innecesario. Un capricho caro.
Una presencia tóxica. Un fracaso rotundo. Y mientras los otros participantes, aunque no fueran tan conocidos, iban generando clips virales, frases memorables o momentos que encendían las redes, Lupillo se fue diluyendo, perdiendo relevancia. Hasta quedar convertido en el mueble incómodo de la sala, ese que nadie quiere tirar por pena, pero que ya estorba más que adorna. Pero eso sí, todavía no lo han podido sacar del todo. Y ahí es donde la historia se pone buena. Porque el problema apenas comienza. Papacitos, si creían que el problema con Lupillo era su actitud dentro de la casa, agárrense, porque lo que está haciendo fuera de cámaras es todavía más grotesco, más descarado. Y más costoso. Ya no es solo un participante incómodo, es una fuga de dinero con sombrero y botas. Resulta que desde que lo sacaron de la dinámica central del show, Lupillo se ha convertido en el huésped más caro y más malagradecido de toda la historia de los realities de Telemundo. ¿Por qué? Porque mientras el resto se conforma con un desayuno normalito, este hombre ha pedido botellas de tequila carísimas, como si estuviera celebrando su cumpleaños número 50 en un rancho privado. Y no hablamos de 1 o 2 tragos, no señor. Estamos hablando de consumo de alto nivel, diario, como si los patrocinios cayeran del cielo. Dicen que por las mañanas no pide un desayuno cualquiera. No. Él exige desayunos continentales completos, con jugos recién exprimidos, pan artesanal, frutas exóticas y café de altura. Y para la comida. ¡Ay, papacito! Que si mole, que si tacos, que si 5, 6, hasta 7 hamburguesas de golpe. No para compartir, no, no, no. Para él solito. Y todavía se da el lujo de pedir cenas especiales. Que si comida mexicana gourmet, que si snacks a las 2 de la mañana, que si dulces importados. Como si estuviera hospedado en Las Vegas con todo pagado por un jeque árabe. Pero aquí no termina la historia. Porque mientras Lupillo se empuja su cuarto desayuno del día, y le mete duro al tequila como si estuviera en un palenque en plena feria, la gente de contaduría está que revienta. Desde Endemol, los encargados de la producción, ya no saben cómo justificar los gastos. No nos está generando ingresos, pero nos está costando un dineral. Así, con esas palabras, lo dijeron. Telemundo no vende, no factura, no monetiza. Pero tiene que pagar las cuentas del cantante que no canta y del influencer que no influye. Y uno se pregunta, con toda la razón del mundo, ¿quién se cree este hombre? ¿Luis Miguel en Acapulco en los 90, cuando mandaba cerrar restaurantes para él solito? Porque si al menos diera rating, uno podría decir bueno, se paga solo. Pero no. No hay trending, no hay clips virales, no hay fans defendiendo su estancia. Solo hay quejas, facturas y silencio. Y lo peor, mamacitos, es que todo esto venía incluido en su contrato. Porque cuando lo firmaron, creyeron que estaban contratando a una figura de peso mediático. Pero el peso más grande resultó ser el de la cuenta bancaria que cada día sangra más por mantener a un hombre que parece no tener ni la más mínima intención de agradecer o moderarse. ¿Hasta cuándo se puede sostener esto? ¿Hasta cuándo una producción internacional va a seguir manteniendo el capricho de un solo hombre mientras el proyecto entero se desmorona? Esa respuesta, mis cielos, aún no llega. Pero cada trago, cada plato, cada noche de hotel, acerca más el final de la paciencia de todos. Papacitos. Lo que les voy a contar ahora parece sacado de una telenovela, pero con la diferencia de que aquí no hay guionistas, ni actores, ni cortes de cámara. Todo esto está pasando en tiempo real y con consecuencias reales. Porque si Lupillo es el que se traga el presupuesto, Aleska Génesis es la que se traga la dignidad. Con tal de no soltar el foco. La situación con esta mujer es tan desesperante, que ya hasta los mismos productores la comparan con una garrapata de reality show. Porque simplemente no se quiere ir. Terminó su participación, ya no hay razón para que siga hospedada, ni para que siga recibiendo beneficios del programa, pero ahí sigue. Instalada, emperrada, aferrada como si tuviera corona. Desde hace días, la insistencia ha sido tal, que ya ni lo oculta. Aleska quiere quedarse en México, seguir viviendo en el hotel pagado por Telemundo, seguir respirando aire de producción, aunque ya no forme parte activa del show. Y la pregunta es, ¿para qué? ¿Qué gana quedándose donde no la quieren? Pues ahí entra la parte más delicada. Porque lo que se dice detrás de cámaras es que Aleska no solo quiere quedarse por comodidad, sino porque tiene un plan. Un plan para destruir a Maripili, la figura fuerte de esta etapa, la ganadora moral del público, la que sí supo jugar. Según cuentan, Aleska está manipulando a Nacho Casano, el argentino que ya tuvo sus propias polémicas con Maripili en temporadas pasadas.
¿Se acuerdan cuando le decía cosas asquerosas? Pues ahora, con ayuda de Aleska, Nacho estaría preparando una campaña en redes, indirectas, posteos, escándalos, todo con un solo objetivo: quemar a Maripili. Y es que Aleska no perdona. No ha olvidado que Maripili publicó cosas turbias de su pasado, ni que durante el encierro fue una de las pocas que la enfrentó de frente, sin miedo. Y eso le caló. Le caló hondo. Porque para Aleska, esto no es un reality, es un campo de batalla personal donde todo se vale. Pero lo que más llama la atención, papacitos, es la psicología detrás de este comportamiento. Porque Aleska no acepta la derrota. No puede digerir que su paso por la casa haya sido irrelevante, que no logró el impacto que buscaba, que el público no la respaldó. Ella no puede concebir que el juego terminó. Y que perdió. Y entonces recurre al último recurso de los egos rotos, la conspiración. Porque si no puede ganar limpiamente, quiere arrastrar a los demás con ella. Si ella no brilla, entonces va a apagar las luces de todos. Pero lo que no ha calculado, mi amor, es que en esta guerra de vanidades, el público ya no es tonto. Ya no basta con verse bonita o con inventarse una historia de víctima. El público huele la manipulación a kilómetros. Y por más que quiera quedarse, por más que insista, por más que se autoconvenza de que merece ese lugar, la verdad es que nadie la quiere ya. Ni la producción. Ni los participantes. Ni el público. Solo ella. Aleska, la reina sin trono. Aferrada a un imperio que nunca existió. Papacitos, lo que parecía una simple rivalidad entre mujeres en un reality se ha convertido en una batalla fría, calculada, donde la venganza no solo se sirve en plato frío. Se cocina en redes sociales, se sazona con indirectas y se entrega con una sonrisa falsa. Porque lo que está haciendo Aleska Génesis no es casualidad. Es una estrategia pensada al milímetro, con un objetivo clarísimo: destruir a Maripili. Pero para entender esta guerra, hay que retroceder unas temporadas atrás, cuando Aleska todavía creía que podía ganarse al público con carita de muñeca y frases de autoayuda. En ese entonces, Maripili ya era un huracán. Una mujer frontal, explosiva, intensa, pero auténtica. El tipo de personaje que los realities necesitan para sobrevivir. Y fue justo ahí donde todo comenzó. Aleska y Maripili chocaron como trenes sin frenos. Entre ellas no había tregua. Se gritaron, se enfrentaron, se escupieron verdades. Pero mientras una salía fortalecida, la otra se hundía. Y eso no se olvida. Aleska no le perdona a Maripili que la haya expuesto frente a todos. Que no le haya tenido miedo. Que no se haya tragado sus cuentos. Y ahora, desde fuera, con el orgullo herido, está orquestando una campaña sucia para devolverle el golpe. ¿Y cuál es su jugada más reciente? Usar a Nacho Casano como su marioneta. Nacho, aquel argentino que también tuvo su guerra abierta con Maripili en el pasado, es perfecto para el papel. Ya tiene historial, ya tiene odio acumulado, ya tiene lenguaje venenoso. No necesita mucho empujón para soltar bombas. Y Aleska lo sabe. Por eso, según se comenta en los pasillos de la producción, ella le está soltando la cuerda, guiando, incitando, alimentando ese rencor. Todo disfrazado de confidencias, de charlas privadas, de te lo digo como amiga. Lo que busca Aleska es una campaña de desprestigio orquestada desde las sombras. Que Nacho sea la cara visible del ataque, mientras ella se mantiene al margen, limpia, haciéndose la víctima si las cosas se salen de control. Y ahí es donde el público tiene que abrir bien los ojos. Porque esto ya no es juego. Esto es manipulación pura. Maripili, por su parte, no se ha quedado callada. En sus redes, ha compartido datos turbios del pasado de Aleska, cosas que no le convienen, que le manchan la imagen. Y aunque muchos la acusan de rencorosa, lo cierto es que la puertorriqueña siempre ha sido frontal. Ella no manda emisarios. Ella no habla por otros. Ella no juega a dos caras. Y por eso la guerra se ha encendido. Porque Aleska no pelea de frente. Ella juega ajedrez. Y papacitos, esto no es nuevo. Esta estrategia la hemos visto antes. ¿Se acuerdan de cuando en Big Brother VIP la Chiva Galván intentó manipular a todo el grupo para hacerle la cama a Pati Muñoz, pero terminó quedando como la más falsa de la temporada? ¿O de aquella vez en la academia, cuando Miriam fue víctima de campañas internas para hacerla llorar en cada gala, solo porque tenía más apoyo del público? Lo de Aleska es parte del mismo patrón. Mujeres que no toleran perder el foco, que no aceptan que el público elige a las auténticas, no a las estrategas sin alma. Y aunque muchos podrían decir es parte del juego, hay límites. Porque jugar para ganar no es lo mismo que envenenar para hundir.
Y en ese tablero, Aleska está demostrando que no tiene reparos en sacrificar aliados con tal de ver caer a su enemiga. La pregunta es: ¿le funcionará? ¿O el público terminará dándole la espalda también a Nacho por prestarse a ese juego sucio? Lo cierto es que la reina sin trono sigue moviendo fichas. Pero Maripili ya aprendió a jugar con los dados cargados. Y eso, mis cielos, puede cambiarlo todo. Papacitos, después de tanto escándalo, gritos, derroche, traiciones y estrategias sucias, queda una pregunta flotando en el aire como el humo de un tequila mal servido. ¿Y ahora qué? Porque si tú, yo y medio internet ya estamos hartos de Lupillo y Aleska, imagínate cómo están en Telemundo. Y sin embargo, ahí siguen. No porque los quieran, sino porque no los pueden sacar tan fácilmente. Porque detrás de cada reality, hay contratos blindados, cláusulas millonarias, abogados esperando que alguien cometa un error para facturar. Y eso, papacitos, es el verdadero encierro. Telemundo quisiera ya cortar por lo sano. Que se vayan, que recojan sus cosas, que se larguen y que no vuelvan a mencionar el nombre de la cadena ni para dar las gracias. Pero no pueden. Porque cuando firmaron a Lupillo, le ofrecieron un trato de estrella. Un contrato que, según dicen, incluye cláusulas de cumplimiento de imagen, tiempos de presencia pública, hospedaje pagado incluso después de su salida, y hasta ciertos privilegios por compromiso promocional. En otras palabras, aunque no de ratín, tienen que seguir cubriendo sus gastos hasta que el acuerdo expire. ¿Y qué pasa si lo sacan antes de tiempo? Demandas, papacito. Y aunque la producción tenga razón moral, en lo legal no es tan sencillo. Porque si Lupillo prueba que no incumplió lo estipulado, puede voltear la tortilla y pedir indemnización. Lo mismo con Aleska. Aunque su presencia ya no sea necesaria, si el contrato le garantiza cierta protección, puede alegar hostigamiento o cancelación anticipada. Entonces, ¿qué opción le queda a Telemundo? Esperar. Tragar sapos y resistir. Porque romper esos acuerdos podría salir más caro que el escándalo mismo. Pero ojo. Esto no significa que se vayan a quedar con los brazos cruzados. Las cadenas, aunque estén atadas, nunca olvidan. Y aquí entra el castigo silencioso, el veto. Porque puede que no los saquen ahorita, pero cuando el contrato se acabe, ninguno volverá a pisar un foro de Telemundo. Lupillo, con su historial de berrinches, excesos y ausencia total de impacto, queda marcado como un riesgo mediático. Y Aleska, con su manipulación, conflictos internos y drama sin carisma, queda vetada como tóxica sin retorno. ¿Y qué gana Telemundo? Poco, muy poco. Una temporada manchada, miles de dólares tirados en tequilas y hamburguesas, y una audiencia que ya no confía igual. ¿Y qué pierde? Credibilidad, prestigio, y la oportunidad de haber tenido una temporada inolvidable por lo bueno, no por lo vergonzoso. Pero si algo ha demostrado esta cadena es que sabe reponerse. Ha tenido tropiezos antes, y ha sabido redirigir sus formatos. Quizá esta vez aprendan la lección. Una cara conocida no garantiza éxito. Y una actitud tóxica, por muy famosa que sea, siempre termina siendo una deuda. No una inversión. Así que, aunque el silencio de Telemundo grita más fuerte que nunca, el futuro ya está escrito. Lupillo y Aleska saldrán. Pero no volverán. Y ese, mis cielos, será el verdadero final de su historia en los realities. Y así, papacitos, llegamos al final de esta historia que empezó como un simple programa de entretenimiento, pero que terminó revelando lo peor del ego humano, lo más bajo del juego mediático. Y lo más costoso que puede salir una mala decisión. Porque aquí no estamos hablando solo de un reality. No, no. Esto fue una exhibición brutal de cómo el deseo de permanecer en pantalla puede devorarse todo, la dignidad, el respeto, la imagen. Y hasta el futuro. Lupillo Rivera, ese nombre que alguna vez llenó escenarios y conmovía con su voz, hoy queda reducido a un recuerdo incómodo para una cadena que ya no sabe cómo justificar su presencia. Y la pregunta que muchos nos hacemos es inevitable. ¿Vale la pena vender tu reputación por una estadía en televisión? ¿Vale más el contrato que la trayectoria? ¿Vale más el tequila gratis que el respeto del público? Porque la verdad, mis cielos, es que Lupillo no solo fue un fracaso, fue un aviso. Un aviso para cualquier figura pública que crea que su nombre puede cargar un programa sin esfuerzo, sin estrategia, sin conexión con la audiencia. El tiempo no perdona. Y el público, menos. Y luego está ella. Aleska Génesis. Una mujer que pudo haberse retirado con dignidad,
que pudo haber cerrado su ciclo sin pena ni gloria. Pero no. Eligió quedarse. Eligió manipular. Eligió vengarse. Y en el proceso, destruyó lo poco que quedaba de su imagen. Porque el público puede perdonar muchas cosas, un error, una torpeza, incluso una pelea. Pero lo que no se perdona es la falsedad disfrazada de víctima. Y aquí es donde entra la verdadera reflexión. No sobre ellos, sino sobre nosotros. Sobre lo que consumimos. Sobre lo que permitimos. Sobre cómo a veces alimentamos este circo sin darnos cuenta de que detrás de cada gesto exagerado, de cada lágrima forzada, de cada campaña de odio, hay gente que está dispuesta a hundirse con tal de no dejar de brillar. Y ahora te pregunto a ti, que llegaste hasta este momento. ¿Qué harías tú si fueras productor de Telemundo? ¿Te arriesgarías otra vez con egos desbordados, con contratos peligrosos, con figuras inestables? ¿O apostarías por nuevos talentos, por historias reales, por personajes que no necesiten destruir para destacar? La televisión necesita evolucionar. Y quizás esta temporada sea el último grito de un formato que pide a gritos un cambio. Gracias por quedarte hasta el final, papacito. Y no olvides dejar tu comentario. ¿Tú qué opinas de todo esto? ¿Crees que Lupillo y Aleska merecen otra oportunidad? ¿O es momento de apagarlos para siempre? Comparte este vídeo, suscríbete y mantente al tanto. Porque esto, apenas es una muestra de lo que se viene. La tía Mona se despide. Pero no por mucho tiempo.